Asustar a los niños para que no hagan X o Y cosa Es muy mala idea. no es tan buena idea. O sea, partamos desde lo lógico. Si tú no quieres irte al lado de lo paranormal, está perfecto, pero en lo lógico tampoco es tan recomendable que me asustes a los bebés porque no se quieren tomar la sopita. No les digas que se los va a comer un monstruo porque Se los va a llevar el cuco. se los va a llevar el cuco. No sé, por favor. De hecho, sobre eso tengo la historia de un conocido que le pasó algo que transcurrió en los años. Porque desde muy pequeño lo asustaban con esto de que se lo llevaba el cuco, la mano peluda. No sé si la gente que nos ve se recuerda a la mano peluda o al cuco o al monstruo del armario. Hablaban también, hagamos un paréntesis, pues está el cuco, la mano peluda, el hombre del armario, el hombre del saco, el ropavejero, y así seguirá esa entidad que va a venir por ti, te va a llevar por no portarte bien. Y de aquí nace un ente que es muy conocido por la mayoría de los niños y que es la sombra alta. Los niños siempre han visto una sombra alta, siempre, la mayoría de niños. Y no es un fenómeno, no solo es un fenómeno social, sino es porque se repitió tanto en la historia que se materializó. Y de allí viene la historia que te digo. Este conocido una vez fue al cementerio para esto de cuando hay el Día de los Muertos. Estaba en el cementerio y se pierde. Era un niño de casi 5 años y se pierde en el cementerio. Y me dice que había estado caminando y había bastante gente y nadie le prestaba atención. Hasta que ve un señor alto. Y el señor lo toma de la mano y le dice: ven, yo te llevo. Y lo llevó y caminaron por todo el cementerio y lo llevó a un lugar donde en el cementerio antes había un árbol gigante. Era el árbol más grande del cementerio. El cementerio general estamos hablando. Okay. Lo llevó allí y lo había sentado en una de las tumbas que estaba debajo de ese árbol. Y le dijo: espérate aquí, vas a ver, ya mismo te vienen a buscar. Y no pasaron ni 10 minutos y llegó un guardia que había estado buscando al niño. Y cuando el guardia le dice: hey, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? ¿Tú eres tal? Sí. Y este man le dice: y él me acompañó. Entonces cuando miran cuál él, no había nadie. Y desde allí, esta entidad, este ser alto, lo empezó a acompañar a todas partes, siempre. Y con los años tuvo este niño la percepción de empezar a ver más cosas. Nunca en su vida había visto cosas, desde ese primer día. Entonces empezó a ver y ya no era simplemente la sombra alta. Veía más cosas, veía sombras y estaba siendo perseguido. Y con los años, creo que eran como no recuerdo si me dijo 19 o 20 años, tuvo una experiencia que fue de las más fuertes. Y esta experiencia de la más fuerte la tuvo porque como ya toda su vida estuvo traumado con sombras, estuvo traumado con sonidos, trató de entenderlo. Y en esta fase de entenderlo, tuvo un contacto con algo mucho más grande, por decirlo así. Okay. Y este contacto fue, al menos como me lo contaron a mí, fue entre lo real y entre un sueño. ¿Pero por qué? El tipo empezó a soñar que estaba caminando por las calles de Machala, por el Parque de la Madre. Okay. Estaba por el Parque de la Madre con dirección al cementerio. El cementerio tiene mucho que ver aquí porque acordémonos que lo primero que vio en su vida, algo extraño, fue en el cementerio. Entonces iba caminando al cementerio y empiezan a seguirlo un montón de personas. Él pensaba que lo estaban siguiendo, pero en realidad luego se dio cuenta por los gritos que la gente estaba huyendo. Pero era una multitud, era una manada. Y cada vez se escuchaba algo más cerca. Y ese algo que se escuchaba, no sé si tú algunas veces has visto programas de cocina cuando tú golpeas con un cuchillo con bastante filo la carne. Ya. Sí. Y él podía escuchar que mientras más corría, de más cerca se escuchaba un sonido de que algo cortaba carne, algo. Y la gente gritaba y gritaba y gritaba. Y toda esa estampida de gente se metió al cementerio general. Y cuando se mete al cementerio general, mira para atrás, ¿no? Para ver quién lo está siguiendo, porque no entendía, él solo corría. Y ve una hoz gigante que subía y bajaba, subía y bajaba. Entonces se dio cuenta que algo los estaba matando a todos los que venían detrás. Y encontró una iglesia en medio del cementerio. Pero una iglesia era tipo una punta y tenía unas escaleras en forma de caracol. Y él se mete a esta iglesia y se pone debajo de la escalera. Porque creo que tiene que haber pensado que, bueno, si alguien entra va a subir a buscar a alguien, pero yo voy a estar debajo de la escalera. Dice que por un momento todo se quedó en silencio. Y esta cosa
ya nadie gritaba, ya no, nada. Y esta cosa la sintió clarito, que se paró en la entrada de esa iglesia y empezó a subir las escaleras. Y mientras iba subiendo las escaleras, podía ver como de lo que sea que era esta cosa, le emanaba sangre, le chorreaba sangre. Era como agua. Pero lo que más le llamaba la atención era que la hoz iba golpeando cada escalón mientras esta cosa iba subiendo. Y esta cosa se queda a la mitad del camino. Y cuando se queda a mitad del camino se le parte el corazón. Y no habló, pero dice que escuchó: sé que estás allí. Y cuando escucha que sé que estás allí, simplemente lo agarra del pelo. Aparece enfrente de él, lo agarra del pelo y lo empieza a arrastrar. Lo arrastra fuera de la iglesia y lo va arrastrando, y en todo el camino estaban las vísceras, las partes de las personas. Entonces tú te imaginas, iba oliendo la sangre, iba oliendo todo, o sea, y lo iba arrastrando. Y adivinen a dónde lo llevó. A la hoz. No, adivinen al sitio que lo llevó. Al cementerio. Estaban ya en el cementerio. En el árbol. Al árbol. Lo llevó al árbol. Así como le pasó cuando tenía 5 años. Lo llevó al árbol y le había preguntado qué quería, para qué lo había llamado. Entonces él solo lloraba con miedo. Y él le dice: deja de llorar, dime, ¿para qué me llamaste? Y empieza a tomar sentido. Y como te dije, él, en esta necesidad de querer entender qué es lo que pasa en su vida, por qué ha visto todas estas cosas, se metió en algo que no debía meterse. E hizo contacto con esta entidad. Se toma un poco de tiempo, respira, y entonces esta entidad le dice: repite mi nombre 3 veces. Y él me cuenta que repitió el nombre de esta entidad 3 veces. Y cuando lo terminó de repetir, se levanta. Y cuando se levanta, está en la parte, la casa de este tipo es una casa grande, y en la parte de atrás tiene árboles. Y se levanta en la parte de afuera de su casa, debajo del árbol, sentado, llorando, sudado y sin ropa. Entonces, y esta experiencia, imagínate, desde los 5 años, y lo acompañó esta cosa hasta los 20, y pues hasta la actualidad tienen que siguiendo este tipo de cosas. Así que es un pequeño ejemplo de cómo atemorizar a los niños, de cómo sembrar terror en los niños no es nada recomendable, no es nada bueno.